Bienvenidos a Dos Copicornes un Libro, y yo soy Luisa. En esta oportunidad voy a dar inicio a la temporada de reseñas. En esta primera reseña voy a enfocarme en Cuentos de Navidad de Charles Dickens. Es una obra que ya les había comentado el fin de año que la tenía, ¿no?, en mi lista de pendientes. Y bueno, ya ahora luego de haberla leído, pues voy a presentárselas, ¿no? En primer lugar, tengo que también hacerle la acotación de que, bueno, la versión que inicialmente tenía, pues era una adaptación, ¿no? El problema es que, bueno, esa adaptación, pues no era digna al libro original de Charles Dickens, así que tuve que buscar otra versión, y bueno, la encontré, la terminé de leer, y bueno, por ello también les traigo una reseña completa, ¿no? Charles Dickens fue un novelista, periodista, crítico social británico, considerado uno de los escritores más influyentes en la literatura del siglo XIX. Sus obras se han caracterizado por una gran crítica social y también ha contado con personajes memorables en cada una de sus historias. Por ello los libros como Oliver Twist, David Copperfield son uno de los más conocidos que tiene el autor, ¿no? Y bueno, vamos a dar inicio a la biografía del autor. Charles John Huffam Dickens nació el 7 de febrero de 1812 en Landport, en Reino Unido, y murió el 9 de junio de 1870. Fue el segundo hijo de John Dickens, un funcionario de la Marina Británica, y Elizabeth Barrow. Su infancia estuvo marcada por dificultades económicas que presentaba la familia. Y bueno, también hubo un momento muy, muy doloroso, y es que su padre fue encarcelado por los problemas financieros que había tenido, ¿no?, ya en el año 1824, ¿no? Y es por ello que Charles tuvo que dejar la escuela y tuvo que trabajar en una fábrica de betún para zapatos. Fue una experiencia que le marcó, ¿no?, y también que lo pudo plasmar en su obra, ¿no? Ya una vez que la situación económica familiar comenzó a mejorar, pues Dickens retomó sus estudios, comenzó también a trabajar como reportero en periódicos, escribió algunas crónicas parlamentarias, artículos sobre la vida en Londres, ¿no? Y bueno, tal fue su experiencia y su expertise, ¿no?, mientras estaba como reportero, pues que tuvo también su primer éxito literario, ¿no?, que ya para el año 1836 lo tuvo a través de la publicación de, de una entrega de su obra Los papeles póstumos del Club Pickwick, ¿no?, que lo convirtió en una celebridad, ¿no?, para ese entonces, ¿no? Aparte de ello, pues reconocemos que Charles Dickens tuvo muchas publicaciones, ya sean novelas, ¿no?, en donde ha retratado a la sociedad londinense y también a muchas injusticias sociales que habían en la época, ¿no? Y bueno, como ya he mencionado, otra de las novelas icónicas que han permitido que este autor tenga la fama mundial es Oliver Twist, que fue publicado entre los años 1837 a 1839. Y esta novela pues narra la historia de un niño huérfano que sobrevive bajo los fondos del gobierno. También tenemos otra novela con las mismas características que de Oliver Twist, ¿no?, solo que parece un tono más autobiográfico, ¿no?, porque el personaje comienza a tener algunas similitudes con el autor, ¿no? Y bueno, estoy hablando de David Copperfield, que también fue publicada entre los años 1849 a 1850. Luego tenemos otras novelas también muy reconocidas, pero que ya no están enfocadas necesariamente en la realidad de Londres, sino tenemos Historia de dos ciudades, que fue publicada en 1859. Y bueno, esta novela pues está ambientada en la Revolución Francesa, ¿no? Y otra de ellas es Grandes Esperanzas, que fue publicada entre 1860 y 1861. Y bueno, es una historia que intenta dar a conocer un proceso, un crecimiento y una redención del personaje. Cabe destacar que sus libros fueron publicados siempre en forma de folletines, ¿no?, lo que hacía más accesible al público en general, ¿no? Y también fue un medio en el cual Dickens utilizó para denunciar sobre temas como la explotación infantil, la pobreza, la corrupción del sistema judicial, ¿no?
Con respecto a su vida marital, pues él se llevó a casar en 1836 con Catherine Hogarth, con quien tuvo 10 hijos. Lastimosamente, el matrimonio termina separándose en 1858. Ya en sus últimos años de vida, pues el autor realiza giras de lecturas públicas, ¿no? Dentro de Estados Unidos y Reino Unido, en donde va aumentando su fama internacional, ¿no? Y bueno, como ya les había comentado, pues Charles Dickens fallece en 1870 a los 58 años debido a un derrame cerebral, ¿no? Y bueno, fue enterrado en la abadía Westminster, ¿no? Que es conocido como el Rincón de los Poetas. Charles Dickens es uno de los autores que abordó distintos tópicos en sus novelas. Entre ellas encontramos el realismo social, y cabe resaltar que él es uno de los máximos exponentes de esta temática, ¿no? Ya que retrata la vida en Inglaterra en ese entonces con gran detalle a través de sus personajes y contextos, ¿no? Nos muestra la pobreza, la explotación infantil, la injusticia del sistema, ¿no? Y bueno, uno de los novelas que más se caracteriza por ello es Oliver Twist, ¿no? Donde narra la historia de un huérfano que sobrevive en las calles de Londres y que es explotado por una banda de criminales, ¿no? Bueno, también a través de esta novela, pues él hace una denuncia sobre cómo son los orfanatos en ese entonces, sobre la corrupción y la falta de oportunidades que tienen los pobres, ¿no? Otra de las temáticas que, bueno, creo que ya la adelanté, tiene que ver con la crítica social, ¿no? Dickens es uno de los autores que utiliza sus novelas para denunciar las injusticias del sistema británico, en donde incluye el tema del abuso de poder, la corrupción judicial y la desigualdad de clases, ¿no? Y bueno, uno de los ejemplos que calza con esto es David Copperfield, ¿no? Como ya también había comentado que no solamente refleja las condiciones que tiene un niño en esa época, sino también refleja lo que consiste, ¿no? La explotación laboral infantil para ese entonces, ¿no? Y bueno, él también lo vivió en carne propia, ¿no? Cuando su padre tuvo que ir preso por las deudas que tenía y él siendo uno de los hijos mayores, pues tener que hacerse cargo de sus hermanos menores, ¿no? Otra de las temáticas que aborda este autor es la incorporación de seres sobrenaturales o fantasmas, ¿no? Y bueno, estos elementos, si bien los incorpora en distintos relatos, muchas veces la intención es moral o busca generar este impacto en las acciones de sus personajes principales, ¿no? Que bueno, también lo vamos a observar en la reseña de este video. Otra temática que aborda el autor es lo picaresco, ¿no? Y esto tiene que ver con hacer un relato que implique un viaje, una transición, ¿no? Que experimenta el protagonista desde su infancia, ¿no? Que enfrenta adversidades y que crece como individuo. También otro de los tópicos en los que se involucra este autor tiene que ver con los cuentos navideños, ¿no? Él es muy reconocido también por escribir este tipo de relatos, ¿no? Navideños, donde él busca compartir una moraleja y también un mensaje en donde eh, el lector pueda ver un personaje que encuentra la redención y también que hay una transformación, ¿no? En donde hay un cambio, ¿no? Y bueno, justo terminando esta parte del género que toca también Charles Dickens, pues vamos a ir a hablar sobre directamente de la obra A Christmas Carol, Cuentos de Navidad o Canción de Navidad. Son las traducciones que se tiene sobre esta obra. Y bueno, es una de las también obras icónicas de ese autor. Es un clásico, ¿no? Para la temporada navideña. Y bueno, se publicó el 19 de diciembre en 1843. Y esta obra pues combina un poco de la crítica social, también incorpora elementos sobrenaturales y tiene ese mensaje moral, ¿no? Sobre la redención, ¿no? Y bueno, ahora voy a pasar a dar el resumen de la obra de Canción de Navidad o Cuentos de Navidad. Esta obra narra la historia de Scrooge, un anciano avaro y gruñón que desprecia la Navidad. Se parece un poco al Grinch, pero ahorita una de las características que lo distingue es que este personaje solo piensa en el dinero. Su desprecio por esta festividad navideña lo lleva a rechazar
la invitación de su sobrino Fred y también trata cruelmente a su empleado, a quien no le quiere conceder el tiempo libre para celebrar con su familia, ¿no? Y bueno, así es como empieza la historia, ¿no? Él y su empleado están trabajando un 24 de diciembre, ¿no? Se niega a darle permiso de salir temprano a su empleado y también como que le increpa, ¿no? De que está siendo ocioso, más aún si al día siguiente no iban a trabajar, igual iba a ganar, ¿no? Como siempre Scrooge dejando en claro de que él no quiere pagar por no trabajar y bueno, por ley tampoco no podía negarse, ¿no? Porque era 25 y 25 por ley, pues nadie trabajaba y igual tenía que cobrar ese feriado su empleado. Entonces, ahí comenzamos a notar un poco más sobre cómo es el personaje, eh, el desprecio que siente por esa época del año y también, bueno, en esa misma fecha recibe la visita de su sobrino, le rechaza, también recibe la visita de una organización benéfica que trata de ayudar a los más necesitados y él también los manda a rodar. Y luego de terminar el horario laboral, pues se dirige a un bar, come lo que siempre cena, ¿no? Luego pasa por la casa de su socio, ¿no? El trabajo y comienza a tener estas visitas de fantasmas, ¿no? El primero de ellos es el de su ex socio, que falleció hace 7 años, Marley, ¿no? Y con Marley, pues, le advierte que está condenado a vagar por la eternidad debido a su codicia y le dice que aún tiene oportunidad de redimirse, ¿no? De cambiar ese futuro, pero para ello tiene que estar atento porque lo van a visitar tres espíritus, ¿no? Y bueno, el primer espíritu está relacionado con la Navidad, ¿no? En el pasado, donde muestran a nuestro protagonista una escena en su niñez y juventud, ¿no? Donde le recuerdan cómo él era antes de convertirse en la persona que es, ¿no? Todo amargado, todo avaro, ¿no? Malhumorado y todo eso. Entonces, el protagonista ve su infancia solitaria, ¿no? Eh, también ve a su prometida y cómo su obsesión por el dinero, pues, lleva a perder el amor, ¿no? De su vida, ¿no? No, luego de esta visita, pues, llega el segundo espíritu, ¿no? Está relacionado con la Navidad del presente, ¿no? Este le muestra cómo es que las personas cercanas a Scrooge celebran, ¿no? Esta festividad, ¿no? A pesar de su contexto económico, ¿no? Scrooge logra ver cómo su empleado Bob Cratchit y su familia pues celebran a pesar de las carencias que tienen, ¿no? Y ahí también logra conocer al hijo menor de su empleado que sufre de una enfermedad, ¿no? Y que a pesar de ello el niño es muy carismático, bondadoso, optimista, ¿no? Y también Scrooge logra ver a su sobrino disfrutar con su familia, ¿no? Esta celebración y así también logra ver cómo hacen mención de él, ¿no? Cómo se burlan, ¿no? De su personalidad y todo ello. Más adelante también observamos al tercer espíritu que le muestra la Navidad del futuro, ¿no? En donde ahí ya Scrooge comienza a darse cuenta de la situación y de las cosas, ¿no? Ahí logra ver Scrooge que va a morir, ¿no? Y que nadie de las personas que conoce lamentan su pérdida y que más aún están celebrando por ello. También Scrooge descubre, y creo que esta es la parte en la que más se conmueve el personaje, ¿no? Y es saber que Tiny Tim, que es el hijo menor de su empleado, el que estaba enfermo, pues también fallece, ¿no? Y fallece por las carencias que tenía, ¿no? Entonces, horrorizado y triste por lo que observa sobre el futuro, pues suplica una segunda oportunidad para cambiar el destino, ¿no? Para cambiar ese futuro y poder redimirse de esas actitudes que ha estado adoptando, ¿no? A lo largo de estos últimos años, ¿no? Y es ahí donde parte el cambio de nuestro protagonista, ¿no? Entonces ahí es donde nuestro protagonista despierta en la mañana de Navidad con una nueva perspectiva, enfoque sobre la vida, ¿no? Ya Scrooge comienza a darse cuenta
que debe soltar las cosas, que debe ser más amable, empático con las personas, ¿no? Y es a partir de ahí que nuestro personaje dona dinero, ayuda a su empleado, Bob Cratchit, ¿no? Ya comienza a involucrarse más con su sobrino, ¿no? Celebra con él esta festividad, ¿no? Y también conoce a Tiny Tim, ¿no? El hijo menor de su empleado, y lo comienzan a ayudar, ¿no? Para que pueda salir de la enfermedad y puedan disfrutar con su familia, ¿no? Vemos cómo es la transición de nuestro protagonista, ¿no? Que en su inicio se nos presenta como un hombre avaro, solitario, rico, poco empático, malhumorado, ¿no? A un hombre que es generoso, afectuoso con su familia, con los únicos que tiene, ¿no? Y, y que ya muestra empatía por el resto, em, se da cuenta que no todo tiene que tratarse de obtener más y más y más, sino también uno puede desprenderse, porque finalmente nada se lleva eh, fuera del mundo terrenal, ¿no? Cuando mueres, pues mueres sin nada, no te llevas nada. También el autor con esta obra, pues, nos ejemplifica, ¿no? Cómo parte de la sociedad serían los que más tienen, pues carecen de esa compasión, esa bondad por los que menos tenían, ¿no? Estamos hablando de una sociedad antes de 1900 en el Reino Unido, ¿no? Y luego también entendemos la temática, por qué escoge abordarlo a partir de esta festividad navideña, ¿no? Y es la razón de también de este género que él mismo ha abordado y él mismo ha creado, ¿no? En donde él puede brindar estas moralejas, estas enseñanzas al lector, ¿no? Y es por lo que implica, ¿no? La familia, ¿no? Este espíritu de la generosidad, de compartir, ¿no? Y tratan de restar, ¿no? A esta idea del materialismo, ¿no? Porque vemos que en el contexto de Scrooge, pues eh, la gran mayoría de personas que lo rodeaban eran personas humildes, ¿no? No tenían las mismas condiciones que él. Pero a pesar de ello, y a pesar del contexto, de las desigualdades, ¿no? Y, y de los pocos recursos que tenía, pues la gente lo disfrute, se reúne, la pasa bien, ¿no? Eh, eso no es como que el factor que predomine a lo que implica, ¿no? Estar unidos eh, y pasarla bien entre familia y compartir y tener un momento agradable, ¿no? Más que tener más dinero y poder comprar cosas, ¿no? Lo que más llama la atención de esta festividad finalmente es darse cuenta de que se tienen el uno al otro y, y a veces menos es más. Y bueno, con esto terminamos la reseña de hoy. Espero que les haya gustado. Personalmente a mí me encantó la historia y creo que Oliver Twist y David Copperfield son otras de sus obras que me gustaría compartirles, si es que desean. Y también les recomiendo ver, creo que hay películas sobre Canción de Navidad. Creo que hay una película, no sé si animada o live action. Pero, por ejemplo, Oliver Twist y David Copperfield tienen una adaptación. ¿No? Sí, sí he visto de la BBC, las recomiendo, son muy buenas. Creo que en la de David Copperfield actúa Daniel Radcliffe como David Copperfield de niño y como la tía actúa Maggie Smith, la profesora McGonagall, para los que conocen. Muy buena, muy buena la adaptación cinematográfica de la BBC, me encantó. Y bueno, nos pueden seguir en YouTube como Dos Capricornios un Libro, en Spotify y en Apple Podcast como Dos Capricornios un Libro. También estamos en Instagram y en TikTok. En Instagram estamos como Dos Capricornios un Libro 01 y en TikTok como Dos Capricornios un Libro. Así que no se olviden de seguirnos, comentarnos si les gustó esta reseña, si quieren que leamos un poquito más sobre Charles Dickens. Eh, Cuéntenme si ya habían leído Canción de Navidad, Cuentos de Navidad o A Christmas Carol.
Ya nos vemos para la siguiente reseña. Chao.